Cuando a una persona se le mide la presión sanguínea, se debe a que el fluido sanguíneo circula por sus venas y arterias. Una persona que utiliza la bomba de insecticida hace mover aire y a su vez el líquido que contiene su recipiente. Al abrir la llave de la regadera, miramos el chorro de agua. Cuando un barco se desplaza, existe un movimiento relativo entre el agua y el barco. El principio de Bernoulli nos da una explicación a cada uno de estos hechos, que a primera vista no tenían ninguna relación. El principio de Bernoulli, como ya dijimos, es uno de los principios básicos de la hidrodinámica y tiene consecuencias dignas de estudio. Continuemos. Recordemos que la velocidad de un fluido cambia cuando el área de la sección transversal cambia. Esto se puede ilustrar con un tubo de 3 diámetros distintos, por el cual fluye un líquido que inicialmente lleva una velocidad V1. Después el diámetro disminuye y la velocidad aumenta a V2, representada por una flecha más grande. Y cuando el fluido atraviesa por el tubo mayor, es cuando tiene una velocidad V3 mucho más pequeña. Pero, ¿cuál es el valor de la presión cuando la velocidad del fluido varía? El teorema de Bernoulli nos dice que la presión varía cuando la velocidad cambia. Específicamente, cuando el líquido va de A a B, la velocidad aumenta de V1 a V2, pero la presión disminuye de P1 a P2. Y cuando el líquido va de B a C, la velocidad disminuye de V2 a V3, haciéndose mínima, pero la presión aumenta al máximo. Este dispositivo se conoce como tubo de Venturi. Realmente resulta sorprendente el hecho de que al aumentar la velocidad disminuye la presión. Sin embargo, podemos mostrar esto con dos pequeños experimentos. El primero, me voy a permitir tomar esta hoja de la parte de en medio y voy a soplar en la parte superior. Observen qué pasa. De esta otra manera. A la hora de soplar, el aire en la parte superior tiene mayor velocidad que en la parte inferior. En consecuencia, la presión en la parte superior es menor que en la parte inferior y esto se levanta. Otro experimento se puede realizar con una boquilla de una flauta y un disco, el cual me he permitido perforar por medio de un alfiler. El alfiler nada más nos va a servir de guía. Lo voy a introducir aquí, voy a soplar y podríamos pensar que esto debe caer cuando yo sople. Veamos qué ocurre. Mientras estaba soplando, en la parte superior la velocidad era mayor y en consecuencia la presión era menor. Eso es lo que sostenía a este pequeño disco. Veámoslo ahora cuantitativamente. Recordemos que la ecuación de Bernoulli para un fluido incompresible es V1 al cuadrado sobre 2 más G por H1 más la presión en el punto 1 sobre ρ igual a V2 al cuadrado sobre 2 más G por H2 más la presión en el punto 2 sobre ρ, que es la densidad del líquido. Y puesto que en el tubo de Venturi el fluido se mueve horizontalmente, H1 es igual a H2. Entonces, la ecuación de Bernoulli se reduce a V1 al cuadrado sobre 2 más la presión en el punto 1 sobre ρ, que es igual a la velocidad V2 al cuadrado sobre 2 más la presión en el punto 2 sobre ρ, la cual queda solamente en función de las variables velocidad y presión.
que al reagruparlas y multiplicarlas por 2 se obtiene la ecuación siguiente. Sobre la densidad ρ por la diferencia de las presiones en el punto 1 y en el punto 2 es igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades en el punto 2 y en el punto 1, y utilizando la ecuación de continuidad dada por G1 igual a G2 igual a constante, o sea, B1 por A1 igual a A2 por B2, de la que despejamos B2 y obtenemos B2 igual a A1 por B1 sobre A2, en la que al ser sustituida en la ecuación reagrupada nos queda 2 sobre la densidad por la diferencia de las presiones en el punto 1 y en el punto 2 es igual al cuadrado de B1 por A1 sobre A2, menos el cuadrado de la velocidad B1, de la cual se puede factorizar B1 y obtener 2 sobre ρ por la diferencia de las presiones en el punto 1 y en el punto 2 igual a B1 al cuadrado, que multiplica a la razón de las áreas A1 y A2 al cuadrado menos 1. Al despejar B1 de la ecuación obtenemos B1 igual a la raíz cuadrada de 2 sobre ρ por la diferencia de las presiones en el punto 1 y 2 sobre A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Esta es la ecuación final que se obtiene para encontrar la velocidad en un punto por el que fluye un fluido. Claro está, esto lo vamos a poder determinar siempre y cuando conozcamos la presión y la sección transversal en un punto y en otro determinado. Esto en la práctica se puede hacer colocando en el tubo de Venturi un manómetro, que son, o más bien es un medidor de presión. Así podemos determinar fácilmente el gasto de un fluido a través de una tubería. El más común es el medidor de agua potable, con el que algunos de nosotros contamos en nuestras casas. Posiblemente ustedes conozcan algunos medidores del gasto de algún fluido que circula por alguna tubería. Es en la industria donde más se necesitan. La última fórmula que acabamos de ver se utiliza para medir la cantidad de agua que llega a nuestra casa a través de la red de agua potable. Posiblemente el que se encargue de ir a medir para poder determinar el gasto que debemos hacer no tenga que aplicar esta fórmula, ya que en la actualidad existen medidores, mecanismos capaces de realizar esta medida. Ahora que hemos visto la relación entre el cambio de velocidad y de presión, veamos algunos ejemplos. Desde el punto de vista de la mecánica, el hecho de que un barco se desplace en el mar también puede ser considerado como si el mar se moviera con respecto al barco. De hecho, cuando dos barcos navegan uno cerca del otro, se establece una corriente de agua en el espacio comprendido entre ellos en dirección opuesta a la que se desplazan. Si consideramos una situación en que dos grandes barcos navegan paralelamente, se puede pensar que entre ellos se forma un tubo por el que fluye agua a gran velocidad y que en esa región la presión del agua es menor que la presión del agua externa a ella. De manera que dos barcos, sobre todo de gran calado, podrían verse atraídos y chocar si navegan paralelamente o muy cercanamente en igual sentido, como lo ha ocurrido con el Olympic y el Hawke en 1912. Este hecho, aunque parezca inverosímil, es conocido por los hombres de mar para evitar accidentes y hundimientos de barcos.
El principio de Bernoulli, además de explicar los choques entre dos barcos, también explica el funcionamiento de una bomba para aniquilar insectos, en donde al ser empujado por medio de un émbolo, el aire sale por un orificio a gran velocidad, lugar donde disminuye la presión, haciendo que, como la presión en el interior del recipiente es mayor, éste salga espontáneamente. Ahora vamos a ver una consecuencia directa de este teorema, que es justamente el teorema de Torricelli. Para ello vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad con que el agua sale por los orificios del recipiente improvisado con un tubo de PVC? Consideremos nuevamente la ecuación de Bernoulli para fluidos incompresibles. B1 al cuadrado sobre 2 más GH1 más la presión en el punto 1 sobre ρ es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 más G por H2 más la presión en el punto 2 sobre ρ. Simplificando el problema a dos orificios, uno muy cerca de la superficie del líquido y otro más abajo, representados por los números 1 y 2, les aplicamos la ecuación anterior, la de Bernoulli, bajo las siguientes consideraciones. Inciso A. La velocidad del líquido en el punto 1 es mucho menor que la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, la energía cinética en ese punto es casi nula. Inciso B. Las presiones en los puntos 1 y 2 son las de la atmósfera, de manera que son iguales. Y por lo tanto, las energías de presión también son iguales. Inciso C. El punto 2 se considera como el fondo del recipiente, de manera que H2 es cero y su energía potencial se anula. En base a lo anterior, la ecuación de Bernoulli se reduce a G por H1 igual a B2 al cuadrado sobre 2. Al despejar la velocidad de la ecuación anterior, tenemos la expresión B igual a la raíz cuadrada de 2GH, donde ya no aparecen los subíndices, debido a que es una expresión general. La ecuación B igual a la raíz cuadrada de 2GH, dada por el teorema de Torricelli, nos puede decir la velocidad de salida del líquido a través de un orificio. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que la velocidad realmente va disminuyendo, debido a que la altura del líquido también lo va haciendo. Esto es conveniente recordarlo para evitar confusiones. También es un hecho interesante el que Torricelli no haya conocido a Bernoulli, no haya tenido contacto directo con él en sus trabajos, y realmente el teorema de Torricelli no lo dedujo, como nosotros lo hicimos, del principio de Bernoulli. Continuemos. La velocidad con que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se le dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Lo anterior significa que la velocidad de una piedra que inicialmente estuviera en reposo a la altura de la superficie del líquido sería igual a la de los chorros de agua cuando pasaran por algunos de los orificios. Posiblemente alguna vez se hayan preguntado cómo podrían medir la velocidad del agua en un río, de una corriente de agua en un canal, etc.
el teorema de Torricelli nos puede decir cómo hacerlo. Para ello, pongan atención. El tubo de Pitot es un tubo en forma de L, el cual se introduce en la corriente de agua a medir. Dada la presión de dicha corriente, el agua se elevará una altura h sobre la superficie del tubo de corriente. Conociendo este dato por la fórmula de Torricelli, es muy fácil conocer la velocidad deseada. Como han podido ver a lo largo de nuestra clase de hoy, el principio de Bernoulli tiene consecuencias dignas de estudio. Aún más, en nuestra próxima sesión, complementaremos esto con algunas otras experiencias para completar el estudio de la hidrodinámica. A continuación, solo me resta invitarlos a nuestro resumen de hoy. La medición del gasto de agua de cualquier fluido se puede realizar a través de dispositivos que funcionan en base al principio de Bernoulli. Uno de ellos es el tubo de Venturi, el cual nos indica cómo varía la presión dentro de un tubo conforme varía la velocidad del fluido. El tubo de Pitot es una aplicación del teorema de Torricelli, el cual también es una consecuencia del principio de Bernoulli aplicado al chorro de agua que sale de un recipiente. También el principio de Bernoulli ha ayudado a construir dispositivos sencillos como una bomba de Fleet, y también ha servido para evitar accidentes con barcos, impidiéndoles que naveguen paralelamente.